Gracias, Señor, por el cuidado que tienes con todos nosotros, hacia todos nosotros, el- por todos los detalles que tienes para nuestra vida y porque quieres que a todos nosotros nos vaya muy bien. Tanto, Señor, que para cada cosa tienes palabra exacta, perfecta. Y también, Señor, el poder para guardar lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando en el camino de los justos, Señor, andamos, entendiendo y siempre recordando que somos justos porque conocemos tu justicia y la ponemos en práctica. Eso es ser justos, conocer tu justicia y poner en práctica esa justicia. Pero también algo que me llevaste a entender ayer cuando estábamos en el tiempo de intercesión anoche, en el tiempo de intercesión, que tú dices que la oración del justo es eficaz. Y eso implica no solo hacer las cosas justas, actuar con justicia en el ámbito laboral, familiar, social, comunitario, sino también al orar, reconocer tu poder, reconocer, entregando nuestras angustias y afanes para a cambio entonces ahora tener paz y esperanza. Eso es ser justo y es cuando la oración del justo es eficaz porque en medio de la aflicción, la angustia, ya sea por lo que vivimos o por lo que viven otros y que nos unimos en ese sentir a ellos, en medio de eso comenzamos a experimentar la fe, la esperanza fruto de la fe, porque nos acercamos a ti con fe y la esperanza y la paz de que todo saldrá bien. Y ahí es donde tú te mueves con justicia, porque estamos reconociendo tu poder, tu fidelidad y el entender como nadie las situaciones que estamos viviendo. Señor, te entregamos por eso hoy nuestro corazón, confiando que lo que quieres poner en él, tu palabra, es bueno, es adecuado, es perfecto. Y por eso hoy nos rendimos a ti a decirte, Señor, y al decirte esto nos comprometemos tu palabra que hoy se vuelva acción en nuestra vida. Que tu palabra hoy se convierta en acción constante en nuestra vida. Te entregamos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí conectados. Hoy feliz viernes. Mañana tenemos reunión familiar, recuerden. Y el domingo tenemos bautizos. Qué bonito, qué especial tiempo vamos a tener este fin de semana. Bueno, hoy vamos a conocer este tema que es necesario. A veces duele un poco, pero debemos comprenderlo. Es más un tema que, más que algo que nos puede doler un poquito, es para evitar el dolor. Y vamos a hablar de, atención a este tema, las segundas intenciones del pecado. Pecador aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Y todos somos pecadores, sí, por supuesto. Pero vamos a hablar de aquel pecador que se acerca al justo, al que quiere hacer las cosas bien, no tanto para aprender lo correcto, sino más bien como para cuestionarlo lo precisamente lo correcto. Sí, lamentablemente, hay personas que no se acercan por lo que deberían acercarse cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda, para aprender, no se acercan para eso, sino para cuestionar. Son estas personas que en su corazón dicen todavía no hay Dios y por eso hacen cosas que están mal. Y que en el fondo, al dañar la buena obra, quieren es darle piso, escenario y carretera a sus malas acciones, andar en camino de pecadores. Vamos al libro de Daniel capítulo 6. Y esto vamos a llevarlo en cuanto a Daniel y después vamos a hablar de Jesús, cómo él estuvo cerca de pecadores entendiendo sus intenciones, sus segundas intenciones. Pero esto vamos a llevarlo a nuestra vida, porque lo que vivió Daniel, lo que vio Jesucristo en cuanto a gente que se acercaba con malas intenciones, lo vivimos nosotros. Y a veces nosotros podemos fallar y cuando fallamos somos presa de gente que no se acerca a nosotros para aprender de lo bien que queremos hacer conforme a la voluntad de Dios, sino para cuestionar, dañar y ellos seguir haciendo lo malo. De esos hay bastantes. En tiempo de Daniel lo hubo. Por ejemplo, vemos en Daniel 6 del 3 al 5. Dice Daniel 6 del 3 al 5. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí de hecho vale la pena hacer una pausa, un alto.
Daniel tenía algo superior, un espíritu superior. Nosotros tenemos un espíritu superior y es el Espíritu Santo, el que se nos ha dado como un precioso don porque hemos creído que Jesús es el Señor, es Dios que se levantó de los muertos, está a la diestra del Padre y vendrá por nosotros para ya limpiar la tierra. Pero no veremos esa ira que vendrá en la purificación de la tierra porque Él nos salvará y reinaremos con Él en una tierra nueva. Eso es lo que nosotros creemos y por eso tenemos un espíritu que Él nos da, el Espíritu Santo que es superior. Y esto tiene que manifestarse en nuestra vida. Bueno, en Daniel, ese espíritu superior dado por Dios lo hacía ser más sabio, más prudente, más puro en todo lo que hacía, más valeroso en todo lo que hacía. ¿Cuál fue el resultado de los demás? El resultado lógico de los inferiores que tiene este hombre, yo quiero aprender de él. Preguntarle a Daniel era lo lógico. ¿Por qué tú eres tan sabio? Tengo ese anhelo de alcanzar esa condición. ¿Se puede? Y él le hubiera presentado al Dios verdadero. Y el Dios verdadero lo hubiera transformado a ellos. No lo dudo si sus intenciones eran honestas, pero las intenciones de ellos no eran honestas. Vemos Daniel 6, ¿se acuerdan? Pero desde el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Todavía había oportunidad, vamos a hacer un alto ahí también. Había una oportunidad porque si yo quiero hacerle daño a algo y alguien examino su vida y veo que esa persona es fiel, que no hay vicio en esa persona, no hay falta. O sea, ellos tuvieron una segunda oportunidad al examinar la vida de él. Y bueno, con la segunda oportunidad, la segunda opción de arrepentimiento es decir, pero es que ¿cómo vamos a estar en contra de este hombre? Es más, nosotros tenemos que aprender en él. Tenemos que aprender de él y en las cosas que él hace tenemos que aprender. Vernos como lo que somos, personas que no estamos a su nivel, pero ver en él la aspiración. Sin embargo, la maldad los gobernó. Entonces dijeron, y vamos al versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra esta ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ah, ok. Como él es prístino, él es transparente, él es puro, inmaculado, no podemos acusarle, vamos a utilizar su relación con Dios y con la ley de su Dios, porque resulta que la ley de su Dios no era la ley del rey. Y eso puede estar pasando, y sabe, eso pasa con nosotros. Muchas veces, si tenemos una conducta irreprensible a lo que Dios nos llama, entonces, como ya no saben, ya no hacemos trampa en el trabajo, no hacemos violencia, no tenemos segundas intenciones, esas intenciones malévolas que son las segundas. Si no ven en nosotros hipocresía, entonces ¿con por qué no vas a cuestionar? Ah, pero es que lo que tú crees. Entonces ahí vemos cómo, de hecho, esto es muy, miren, le voy a decir algo. Si nosotros tenemos una vida limpia y cuando pecamos confesamos nuestros pecados para ser perdonados por el Señor, pero también limpiados de esa maldad. Y cuando vamos alcanzando la estatura del Hijo, el Hijo de Dios, vemos que entonces ya no hay de qué acusarnos. O más bien, ¿cómo nosotros sabemos que estamos avanzando? Cuando comienzan a cuestionar nuestros principios cristianos. Ah, pero en esa religión de ustedes les enseñan las cosas que el mundo aborrece. Ah, les enseñan que entonces que no hay más de dos géneros. Esa religión es racista. Esa religión en un momento dado reglamentó el esclavismo. Sí, lo reglamentó porque era cruel, porque era el estilo de vida del modelo económico, pero también llegaba a ser cruel. Entonces, le da humanidad y exige sobre los amos que sean justos con los esclavos. Dentro de un sistema económico que eso hay que llevarlo a un estudio donde Dios incluso ahí muestra su justicia por encima de la maldad de los hombres. Pero miren cómo comienzan a cuestionarnos. Ah, pero es que en la iglesia de ustedes les dicen, si la iglesia si dice lo que dice Dios, al final están cuestionando a Dios. Comienzan a meterse con nuestra ley, con nuestros principios.
con nuestro Dios. En vez de decir, pero ven acá que tiene ese Dios que te hace a ti mejor persona. Sería lo lógico, ¿verdad? En en Mateo 22, porque si Daniel, miren, Daniel es un caso muy especial. Mientras busca Mateo 22, se considera, según muchos estudiosos, y yo no dudo que sea así, que Daniel después de Jesús fue el hombre más santo. Algunos dicen José, el hijo de Jacob, pero bueno, sobre el hijo de Jacob se puede hablar que bueno, que en un momento dado fue un poquito imprudente con sus palabras y por eso causó la furia a los hermanos, aunque los hermanos eran los que estaban fuera del tiesto, ¿verdad? Fuera de oro. Pero volviendo a Daniel, se consideran que probablemente sea el hombre más santo, que menos pecados se le encuentra. Sería interesante leer, vamos a leer, no para jugar a Daniel, sino para ver el poder de Dios en el carácter de las personas, cuántos pecados hayan en Daniel. Fue un hombre íntegro, pero más íntegro que Jesús. No, y vamos a hablar ahora de Jesús. Mateo 22, miren, si Daniel fue íntegro y los cuestionaron, los malvados, esto ocurrió también con Jesús. Mateo 22, del 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hipócritas, ¿no? Porque reconocían, pero no lo hacían para hacer bien, sino para destruirlo. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Qué bien, ¿no? Entró por el elogio. Es cierto, tú eras cierto, pero usarlo en lo cierto para tratar de dañar. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Venía la trampa. Claro, si decía, da tributo al César, entonces eres antijudío. Te gusta que los romanos opriman al pueblo. Si decía, no paguen, entonces eres sedicioso, eres ilegal. Estás buscando los problemas, estás buscando que por esa palabra entonces masacren a nuestro pueblo. ¿Ven cómo buscaban la maldad? Y sabe que ahí hay un término que él va a usarse muy bien. Mire, ¿qué es la hipocresía? Decir algo, pero con un sentido oculto. Le dice a una persona que es excelente para que después te favorezca. Le dice el hombre a la mujer, oye, que eres una mujer muy bonita, pero es para enamorarla, no para exaltarla, aunque esa mujer sea de otro hombre. O sea, ven la hipocresía, pues así mismo ellos están actuando. Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús sí le respondió qué debían hacer, pero antes hizo algo muy importante. Los expuso. Miren, el problema de ustedes es que se acercan a mí para hacerme daño. Bien hubiera podido decir, pero aquí él dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, son falsos. Después les explicó, sí les explicó, vamos a ver del versículo 19. Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces les digo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron de César y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Se maravillaron, pero no se transformaron. O sea, dijeron, este hombre tiene razón. Pero si vemos en Mateo 22 ellos tuvieron la oportunidad de entender. A partir de Mateo 22, ellos hubieran podido cambiar su historia y haber sido personas que le hubieran seguido y se hubieran salvado. Pero recordemos que, por ejemplo, en Mateo 26, estos mismos son los que dan la orden de capturarlo. No busquen Mateo 26 porque vamos a Lucas 6 ahora. Pero miren, los de Mateo 22 fueron los que después estaban aprobando la muerte de Cristo, lo estaban juzgando. Los que aplaudían la muerte de Cristo, la crucifixión, los que preferían verlo muerto. Pero miren qué hipócritas eran ellos. Lo envían con los herodianos, ¿no? Que también eran enemigos de Cristo, para que fueran expuestos. No, para que fuera Cristo expuesto y fuera llevado a
al oprobio, a la ilegalidad, a la mala consecuencia, ¿verdad? Él los identificó. Miren, yo le puedo responder, pero primero voy a dejar en claro, ustedes están haciendo esto, y esto lo tenemos que hacer nosotros. Cuando las personas a veces se nos acercan supuestamente para exaltarnos, para aprender. Y yo le puedo decir con mucho amor, mira, tu condición es esta, te puedo responder, pero primero tienes que conocer, tú estás mal. Duele, pero el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y saben qué? No solamente para darle una oportunidad de entender que yo eran hipócritas, sino para que las personas que estuvieran ahí supieran que esas personas eran ilegítimas, eran falsas. Sus motivaciones eran incorrectas, eran malvadas. Y de hecho, por eso yo tengo que también exponer a los demás la condición públicamente, no con murmuraciones, con chisme. Miren, ustedes están mal. Y delante de los que los escuchan, ustedes están mal. Sus motivaciones no son correctas. Yo les respondo, pero yo sé quiénes son. Vamos a Lucas 6, desde el 6 al 11. Dice así, Lucas 6 del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de a fin de hallar de qué acusarle. O sea, él tenía ya el Señor Jesucristo la fama de que él sanaba a las personas por encima de que qué día fuera, porque él el día de reposo, él es el día del hombre, el dueño, el Señor del día de reposo. Ellos veían lo que él hacía y siempre estaban pendientes de él, no para maravillarse porque hacía el bien, sino para ver qué era lo ilegal, lo ilegítimo de hacer el bien. Y por eso vemos aquí, más él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bien, aquí vemos que hay algo claro. Aunque él hiciera lo correcto, ellos estaban buscando cómo cuestionar, cómo poner en duda, como puede ocurrir con nosotros que aún haciendo lo correcto, el malvado va hasta a murmurar o a exponernos delante. A veces lo dirán públicamente, eso que tú estás haciendo, bien que estás buscando esto a tu favor. O lo van a murmurar a otros. Cuidado, cuídate de esos. Cuídate de aquel que hace lo correcto. En vez de examinar el bien que uno hace, buscan lo malo. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno tiene estos principios cristianos, estos principios justos, a los malvados no le conviene. Porque en cierta forma o muy directamente estamos confrontándolo, estamos llevando a decir, ustedes están mal. En vez de arrepentirse, en vez de decir, ¿qué tienen estos? Más bien vamos a destruir lo que tienen estos, porque lo que tienen estos no me conviene. No nos conviene porque preferimos seguir haciendo. Entonces, ¿para qué le respondían si tenían segundas intenciones? Para que no tengan excusas, sino oportunidad. O sea, no es decir, ahora yo no te hablo. Es para que tuvieran oportunidad, para arrepentirse. ¿Se acuerdan que en Juan 3 está el famoso versículo este de que porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna? Ese versículo, que es un tesoro, se lo dijo a uno de esos hombres que lo miraban con recelo, a Nicodemo. Él había visto, había escuchado, estaba con los que cuestionaban. Sin embargo, tuvo la oportunidad de reconocer que este hombre, este maestro, como le dice, venía de Dios por las maravillas que hacía. Tuvo la oportunidad. Jesucristo no dejó de hacer y no dejó de enseñar y no dejó de exponer a los mentirosos. Ustedes están mal. Sigo haciendo y les respondo para que tengan la oportunidad de cambiar. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo, Juan 3, 17 en adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Mas a los hombres malos, y aquí le doy continuidad a esto, se les dio la oportunidad de ver la luz. Ahora, nosotros tenemos que conocer quiénes están mal para exponerle la verdad. Decir, miren, el problema de ustedes, cuando ustedes se acercan a ver la buena obra, no es para colaborar con la buena obra, es para cuestionarla. Y probablemente están yendo a la iglesia, no porque hay personas que van a la iglesia para aprender, otros para cuestionar, para después murmurar. Eso no es así, aunque la Biblia le ponga. Pero es que así lo dice la Biblia. Sí, pero es que acuérdate que la Biblia fue escrita por hombres. Yo sí creo que si el pastor dice algo antibíblico debe ser expuesto. Esto no tiene, y que se lo diga al pastor, se lo diga. Pero, es más, por amor tiene que hacerlo. Pero si lo que dice quien predica es correcto y comienzan a cuestionar, es porque ya no les conviene lo que dice Dios, porque va en contra de sus pecados. Las personas malvadas que van con segundas intenciones, al final lo que quieren, su segunda intención es destruir la verdad para que el pecado siga morando. Nosotros vamos a estar enfrentados a personas así, o sea, se nos van a acercar, sí, pero tenemos que identificarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir hablándoles, seguir diciéndoles, pero presentando el primero. El problema, tu condición es que no te acercas para aprender a hacer el bien, sino para cuestionarlo, para darle aire al mal. Arrepiéntete, no seas hipócrita. O sea, hablárselo con amor, con autoridad, pero con mucho amor. Orar por esas personas. Pero sobre todo, recuerden, el prudente ve el mal y se aparta de él. ¿Qué si yo haría con esa persona? Decirle su condición, pero me aparto para ciertas condiciones. Yo, por lo menos, al que tiene segundas intenciones, le voy a decir la verdad. Le tengo que decir la verdad con amor. No le voy a dar cabida a ciertos espacios. O sea, yo no le voy a decir al malvado, al que tiene segundas intenciones, que, que enseñe la palabra hasta que no la ame, hasta que no ame la verdad. Yo no voy a dejar al malvado frente a mis hijos, ahí torciéndole la voluntad del Padre. Yo no le voy a dar acceso a la mente de las personas, más bien, ante las personas digo, la mente tuya está así, arrepiente, corrige. Si vamos a estar con personas que tienen segundas intenciones, sí, Jesucristo las tuvo y les permitió, y esto es importante antes que oremos, a las personas con segundas intenciones les permitió que hablaran, pero también les permitió que vieran, vean lo que yo hago. Vean para que tengan oportunidad. Y les pongo la verdad para que también, confrontados ante la verdad, tengan la oportunidad de arrepentirse. Así que Jesús dejaba que se acercaran para que ellos tuvieran oportunidad, para que no tuvieran excusa, pero protegiendo a los demás diciendo, el problema de ustedes es este pecado que no, o estos pecados a los que no han renunciado. Debemos acercarnos, más bien, dejar que se acerquen a nosotros, para que ellos vean la luz. No les vamos a ocultar la luz, pero vamos a exponerles a ellos su oscuridad. Vamos a decirse, todavía están a tiempo a arrepentirse. Y le voy a advertir a la gente, cuídense de estos, no se dejen engañar. Esto es por amor a la verdad, amor a los que viven la mentira y amor a los que escuchan las mentiras para que ellos no sean engañados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra que hoy nos das. De verdad la bendecimos, la bendecimos con gratitud, la bendecimos entendiendo, Señor, que es verdad. Y por eso hoy, Señor, hoy, mi Señor, te decimos gracias nuevamente. Estamos aquí para obedecerla, obedeciendo, entendiendo que es lo mejor que podemos hacer. Siempre creer en tu palabra. Hoy, bendito eres tú, el dador de la verdad, quien eres la verdad y compartes lo que tú eres, la verdad, para que vivamos sosegada, correcta, beneficiosamente, siendo bendición para los demás. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén.